Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro acá, en Radio Intensa. Hola a todos. Hoy tenemos un tema que da para charlar largo y tendido. Totalmente. Hoy nos vamos a meter en el corazón del campo argentino, pero no para hablar de la calma o del silencio. No, para nada. Vamos a hablar de cuando ese silencio se rompe, o cuando se vuelve demasiado pesado. Exacto. Vamos a explorar 3 relatos, 3 experiencias que ocurrieron en esa inmensidad rural. Son de esas historias, ¿viste?, que se cuentan en voz baja, al lado de un fuego. Y nuestro objetivo, digamos, es ver qué tienen en común. ¿Qué nos dicen estos sucesos sobre el miedo a lo desconocido? Sobre todo en lugares donde la civilización parece, a kilómetros de distancia. Empecemos entonces. La primera historia nos lleva bien al norte del país. A Salta. Peón de campo, un hombre que se fue con un grupo de muchachos a trabajar por unos días. Y ya de por sí el lugar era imponente, ¿no? Monte, pasto alto, un campo totalmente apartado de todo. Lejos, muy lejos. Y para dormir les dieron lo que se conoce como un tinglado. Que para quienes no conocen es básicamente un galpón abierto, un techo de chapa y poco más. Camas improvisadas, un ambiente rústico al 100%. Te sentís vulnerable ahí. Totalmente. Y para completar el cuadro, esa primera noche se desata una tormenta. Pero una tormenta tremenda. De esas que hacen temblar todo. Lluvia torrencial que sonaba como metralla en las chapas. Viento, truenos. El escenario perfecto para que te dé miedo cualquier cosa. Claro, el ruido te envuelve, te aturde. Pero en medio de todo ese caos empezó a sonar otra cosa. Algo distinto. Algo que no encajaba. Nada que ver. Empezaron a sonar unos golpes metálicos. Muy fuertes, muy secos. Justo al lado de ellos, adentro del tinglado. ¿Adentro? Ese es el detalle clave. Sí, la descripción es brutal. Como si alguien, con una fuerza descomunal, estuviera golpeando 2 barras de hierro una contra la otra. Y tenían ritmo, ¿viste? No era algo al azar. Y ahí está el verdadero terror. Porque la tormenta te sirve de excusa para cualquier ruido raro, una rama que cae, lo que sea. Pero esto era otra cosa. Claro, es un sonido industrial, deliberado. Implica que hay una intención ahí. Una presencia que no pertenece a ese entorno y que está haciendo ruido a propósito. Eso es mucho más aterrador. Los compañeros del abuelo, lógicamente, estaban paralizados. Pero el abuelo, un hombre de campo con otros códigos, tuvo una reacción increíble. ¿No se asustó? No, o por lo menos no lo demostró. Sin levantarse, con una calma muy firme, habló al aire. ¿Qué dijo? Dijo algo como, nosotros no venimos a tocar nada que no sea nuestro. Mañana terminamos el trabajo y nos vamos. No queremos problemas. ¡Wow! Eso no es pánico, eso es sabiduría popular. Es un protocolo ancestral. No intentó entender, no confrontó. Negoció. Exacto. Reconoce que hay una presencia, le marca los límites y declara sus intenciones pacíficas. Es un pacto de no agresión con las fuerzas del lugar. Demuestra una forma de ver el mundo donde lo sobrenatural es parte del entorno y hay que respetarlo. Y lo más increíble es el resultado. Apenas terminó de hablar, los golpes cesaron. Por completo. De una. ¿De una? Silencio absoluto adentro del tinglado, a pesar de que la tormenta seguía con todo afuera. Y no se escuchó nada más en toda la noche. Lo que confirma en la teoría. La entidad o lo que fuera, escuchó y respondió al gesto de respeto. Y hay un cierre para la historia. Al día siguiente, el dueño del campo se les acerca, medio sonriendo, y les pregunta ¿qué tal la noche? Él ya sabía algo. Claro. Cuando le cuentan, el tipo se ríe y le señala un árbol grande ahí cerca. Les cuenta que ahí está enterrado un niño que murió muy joven y que de vez en cuando se hace presente con ruidos cuando llega gente nueva. Ahí está. Cierra todo. La presencia no era maligna, era territorial. O quizás solitaria. El fantasma del niño reaccionando a los extraños. La intervención del abuelo funcionó porque entendió que no era un ataque, sino una manifestación, y respondió con respeto. El campo tiene memoria, y esa memoria a veces interactúa con nosotros. Dejamos Salta y ese sonido aterrador para viajar al centro del país, a Córdoba, a un lugar donde el verdadero miedo no fue lo que se escuchó, sino todo lo contrario. La historia la cuenta alguien que en ese momento era un
nene, tendría 8 años. Estaba en una salida de casa con su familia. El padre, el tío, que era policía, y el abuelo, un cazador experto de toda la vida. Un grupo de gente que conoce el campo. Que sabe leerlo. Exacto. La jornada empieza perfecta, cazando liebres, perdices. Una noche normal, exitosa. Pero cerca de la medianoche, de golpe, todo cambia. ¿Cómo que cambia? Los animales desaparecen por completo. El campo, que segundos antes estaba lleno de vida, de ruiditos, de movimiento, queda en un silencio sepulcral. Como si alguien hubiese apagado un interruptor. Es un patrón que ya vimos. Tal cual. Pero la señal definitiva, la que les heló la sangre, fue el perro de caza. Un animal entrenado, valiente. El mejor sensor que podés tener en esa situación. Sin dudas. El perro corre a la camioneta, pero aterrorizado. Se mete abajo y no hay forma de sacarlo. Estaba temblando, muerto de miedo. Y esa es la señal más potente de todas. La reacción del animal es irrefutable. Los animales tienen una sensibilidad que, se dice, nosotros perdimos. El pánico del perro te está diciendo que hay un peligro inminente, pero no uno convencional. Es un miedo primal. Y el abuelo, con toda su experiencia, lo entendió al toque. Dijo una sola cosa: nos vamos. Y nadie discutió, porque ese silencio no es paz, es ausencia de vida. Es una anomalía. Algo está fundamentalmente mal en ese lugar, en ese momento. Se fueron. Y la cosa podría haber quedado ahí, como una anécdota rara. Pero lo que pasó al día siguiente le da otro color a todo. Acá la historia se expande. Muchísimo. Al día siguiente, en las noticias, ven que un policía rural de esa misma zona fue encontrado en estado de shock. Su patrulla destrozada. La versión oficial, un accidente. Pero no era un accidente. Según el policía, no. Él aseguraba que lo había secuestrado un ovni. Un testimonio que, seamos sinceros, la mayoría de la gente descarta al instante. Obvio. Pero acá está el detalle clave. El tío del narrador, el que también era policía, conocía al sargento. Y lo defendió. Ah, mira vos. Yo lo conozco a este tipo. No es de andar diciendo pavadas. Y esa validación lo cambia todo. De repente, su noche de silencio y miedo animal ya no es una anécdota. Se convierte en la posible onda expansiva de un evento mucho más grande. No vieron la causa, pero sintieron sus efectos. Estuvieron al borde de algo inexplicable. Tenemos entonces una presencia que se manifiesta con un ruido imposible y otra cuya llegada se anuncia con un silencio total. Dos caras de la misma moneda, la ruptura de la normalidad. Pero la última historia combina ambos elementos de la forma más personal y aterradora que escuché. Si las otras eran ambientales, esta es interactiva. Y ahí es donde se pone feo. Nos vamos a Bolívar, provincia de Buenos Aires. 2 hermanos de 10 y 14 años. Una tarde de verano, 2 de la tarde. Un calor de esos que te aplastan. Salen a andar a caballo. El típico sonido del campo en verano, me imagino. Chicharras, pájaros. Exacto. La normalidad absoluta. Hasta que, de nuevo, el interruptor. De golpe, todos los sonidos del campo se cortan. Se hace un silencio. Denso, lo describen. Antinatural. Otra vez, el silencio como prólogo de lo anómalo. Es como si la realidad contuviera la respiración. Crea una tensión insoportable, porque sabes que ese vacío se va a llenar con algo. Y con lo que se llenó es escalofriante. En medio de ese silencio absoluto, empiezan a escuchar silbidos. Silbidos, sí, pero no uno. Varios, desde distintas direcciones, como si los estuvieran rodeando. Y lo más importante, eran silbidos claramente humanos. Con intención. No era un pájaro, o sea que no es un fenómeno que están observando, es una acción dirigida a ellos. Totalmente. Alguien o algo estaba jugando con ellos. Los chicos, imagínate, aterrados en medio de la nada. Su única reacción, casi instintiva, es ponerse a rezar en voz alta. Un intento de buscar protección. Sí. Y es ahí cuando la historia se pone siniestra. Justo cuando empiezan a rezar, se escucha una carcajada. No. Una carcajada burlona, clara, dirigida a ellos. Es una respuesta directa a su rezo. Eso es terror psicológico puro. Y después de esa risa, como si nada, todos los sonidos del campo volvieron a la normalidad de golpe, como si alguien hubiese subido el volumen de nuevo.
Los chicos pegaron la vuelta y galoparon a casa sin mirar atrás. Ese es el relato más aterrador de los tres, para mí. Porque la entidad es inteligente, es interactiva y es maliciosa. El silbido es para jugar con ellos, para asustarlos. Pero la carcajada es un acto de crueldad. Se está burlando de su miedo y de su fe. Les está diciendo, eso que usan para protegerse, a mí me da risa. Es una fuerza antagónica y consciente. Bueno, a ver, recapitulemos un poco. Tenemos 3 historias que a simple vista son muy distintas. Sí, una presencia territorial en Salta, los Huaychín. Efectos colaterales de un posible ovni en Córdoba. Y esta entidad burlona en Bolívar. Pero hay patrones que se repiten, ¿no? Hilos que las unen. Clarísimo. El primero y más obvio es la ruptura del paisaje sonoro. En todos los casos, lo inexplicable se anuncia alterando el sonido normal del campo. O por un ruido imposible que rompe una tormenta. O por un silencio total que borra la vida, o por silbidos que llenan un vacío. El sonido, o su ausencia, es siempre la primera señal de que las reglas de la realidad acaban de cambiar. Es como la primera ficha de dominó que cae. Tal cual. El segundo hilo es la escala de la interacción. Hay como un gradiente, ¿viste? Empezamos con una presencia con la que se puede negociar. El abuelo en Salta. Exacto. Pasamos a una fuerza masiva, indiferente, en Córdoba, que no parece registrar a los testigos, solo sienten sus efectos. Y terminamos con una entidad que busca el contacto directo y personal para aterrorizar. Y eso me lleva al tercer punto, que me parece central. El campo, en estas historias, no es solo el escenario. No, para nada. Es un personaje más. Es un espacio donde el aislamiento, la falta de ruido de la vida moderna, permite que estas otras realidades, digamos, se manifiesten con más claridad. La ciudad, con tanto estímulo, quizás nos protege de esto. Entonces, la pregunta que queda flotando es, ¿son fenómenos aislados o son distintas caras de una misma cosa que vive en esos lugares solitarios? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y creo que estos relatos nos dejan con una idea final para pensar. Nos recuerdan que el campo no es solo un paisaje. Es un lugar con memoria, un lugar donde las historias de los que estuvieron antes, sean humanos o no, siguen resonando. Quizás el verdadero misterio no es qué se esconde en el campo, sino nuestra capacidad o nuestra decisión de escuchar cuando la naturaleza hace silencio. O si lo que escuchamos en ese silencio no es más que el eco de nuestros miedos más profundos. Y así, con la piel de gallina, cerramos nuestro análisis de hoy. El campo guarda secretos que, a veces, prefieren no ser descubiertos. Muchas gracias por acompañarnos en Radio Intensa. Si alguna vez vivieron algo parecido o tienen alguna teoría, nos encantaría que nos cuenten. No se olviden de suscribirse, de darnos un like y de dejar sus comentarios. Nos encontramos en la próxima.